Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. En un sermón que Monseñor John Clark hizo sobre esta fiesta, él preguntaba a todos los presentes, todos los fieles en la parroquia allí de Nuestra Señora de las Gracias en San Pablo, ¿por qué es Jesús Rey y no Dios Padre Rey o Dios Espíritu Santo Rey? Entonces, él decía que para ser rey de determinada cosa, el rey debe participar del género del cual él reina. Por ejemplo, decimos que la rosa es la reina de las flores, la orquídea, la reina de las flores, o el león, el rey de la selva, de los animales, porque es un animal que alcanzó una excelencia de fuerza, de valentía, de garra. No se puede decir que el león es el rey de las flores, porque no es flor, no es un vegetal. En cambio, la rosa sí es un vegetal excelente en el reino de las flores. Entonces, para que el rey tiene que participar de aquello que es el cual él está rigiendo. Y bueno, la única persona de las tres personas de la Santísima Trinidad que se encarnó, se hizo hombre, fue nuestro Señor Jesucristo, hombre y Dios al mismo tiempo, dos naturalezas en una misma persona. Es uno de los principales misterios de nuestra fe. Y por eso se le puede llamar rey en sentido pleno, porque él participa de nuestra condición humana y él es la excelencia en nuestra condición humana. Y así Dios hizo toda la creación poniendo un orden y dentro de los determinados géneros poniendo seres más excelentes que otros medianos y otros menos, que se destacan en todos los géneros. Y nos puede chocar un poco el apelativo de rey, porque hoy el demonio ha puesto en la psicología moderna que todo aquel que ejerce una autoridad, que es un rey que ejerce autoridad sobre los súbditos, es un tirano, es sinónimo de opresor. Y todos aquellos que lo sirven o que lo obedecen son indignos, son oprimidos por la autoridad del rey. Y por eso en la primera lectura vemos cómo el rey debe ser como un pastor para los que él dirija, porque el pastor busca las ovejas que están perdidas, que están descarriadas, venda las heridas, sana a las enfermas y trata de llevar a todos hacia Dios, todos al cielo, todos a la santificación, pero sin hacerse igual a los cuales Él está mandando. Si Él conserva su dignidad, Él hace que los otros se eleven hacia Él y así Él puede poner justicia entre unos y otros. Porque dice, en cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. O sea, Él tiene una autoridad sobre todos nosotros para juzgarnos. Lo mismo en el Salmo responsorial también. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Es el pastor que busca donde los mejores prados, los mejores
pastos donde pueden descansar en verdes praderas para que la vida de las ovejas que están a su cargo sea una vida conforme a la fe. En la lectura de la carta de San Pablo vemos también esa jerarquía de que hablábamos sobre la creación. Vemos también que hay un orden en cuanto a lo que San Pablo va a hablar de la resurrección. Primero resucitó Jesús, luego resucitarán aquellos que estén unidos a Él en el momento de la venida. Entonces, vemos cómo también en la resurrección no hacen una resurrección de todos por igual, sino siguiendo un orden. Luego también vemos que ese orden al fin del mundo será que Jesús va a reinar sobre todo y Él va a poner todo ese reinado al servicio de Dios Padre. O sea, Él mismo va a someterse a Dios Padre. Dice, cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. O sea, muestra también cómo el servicio a una autoridad, a un superior, no es indigno ni es algo contrario a Dios, ni contrario al orden, ni al buen orden de las cosas, sino que el servicio es una alegría, es propio del orden querido por Dios, que el superior atienda y proteja al inferior, y que el inferior devuelva ese cariño del superior en servicio, en holocausto hacia el superior. Si vemos la lectura del Evangelio, vemos cómo todo debe ser centrado en nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo nuestro apostolado tiene que estar en el centro Jesús, y vemos cómo toda la atención que debemos tener a las personas necesitadas, a los que están presos, a los que están enfermos, a los que están con hambre, a los que están sedientos, debemos ver a Dios, a Jesús a través de ellos. O sea, el servicio a ellos es un servicio a Jesús. Hay un hecho muy bonito que para ejemplificar esto que se dio con Santa Isabel de Hungría, que ella era hija de los reyes de Hungría y se casó con el hijo del rey de Turingia, que es parte de Alemania. Y ella hizo muchas obras de apostolado, sobre todo obras de misericordia, creó muchos hospitales. Ella era terciaria franciscana. Y de pronto ella estaba volviendo al castillo y vio en el camino un leproso, que estaba todo medio andrajoso, y lo puso en el carruaje y se lo llevó al castillo, y lo puso sobre la cama del marido. Entonces la suegra, que era muy contraria a Santa Isabel, hacía la vida imposible, le dijo al hijo, o sea, al marido de Santa Isabel, anda a tu cama y vas a ver lo que vas a encontrar. Entonces el otro fue a la cama y vio a Jesús crucificado. Entonces ese hecho ejemplifica de que todo aquel apostolado que hacemos con los pobres, con los desnudos, con los presos, los enfermos, es un servicio que hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estas lecturas nos muestran cómo
el orden cristiano es enteramente jerárquico y anti-igualitario. Y si nosotros queremos ordenar este mundo y vemos que este mundo está en caos, es porque dejó de obedecer los que tenían que obedecer, los que tenían que mandar también dejaron de mandar por quererse hacer iguales unos a otros, pensando que al serse iguales se hacían más buenos. Y al contrario, todo quedó en un caos. Entonces, bueno, pidamos a la Santísima Virgen que interceda ante Jesús para que se vuelva cuanto antes el mundo a ese orden cristiano, a ese orden que dio la civilización cristiana y que dio todos los frutos que conocemos. Y que ese orden también sea un orden que penetre en nuestras almas. Es importante que nosotros estemos en orden, que nuestra fe rija la razón, la voluntad, la sensibilidad, y que toda nuestra vida esté en función de Cristo Rey. Pidamos a través de la Santísima Virgen. Ave María Purísima.